Cetis Universidad presenta Tu Espacio, el podcast desde la cabina de Cetis Tijuana, donde podrás conocer las noticias más importantes, los eventos y los temas que tienes que saber. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a Tu Espacio. Espero se encuentren cómodos y listos. El día de hoy platicaremos acerca de un tema que considero muy importante. El tema de nuestro episodio es la deconstrucción de la masculinidad, pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, ¿cómo están? Hola, pues por el momento todo bastante bien. Empezamos ya temas interesantes en el podcast y el tema pasado fue pues una presentación y un adelanto muy breve de qué íbamos a hacer. Pues ya empieza de lleno con un tema que creemos, al menos todo el equipo del podcast, que es muy interesante. Pudiera ser un poco controvertido para algunas personas, pero vale muchísimo la pena hablarlo. Y pues con ese respecto, no sé cómo se sientan mis compañeros. ¿Cómo están? Hola. Yo estoy igualmente por el momento súper bien, más que nada emocionado porque es uno de mis temas favoritos el que vamos a tratar el día de hoy. Para mí y todos mis círculos sociales en los que me manejo es un tema que nos encanta. ¿Cómo estás tú, Sergio, aparte? Sí, yo también bastante bien, igual bastante emocionado. La verdad es que me alegra bastante iniciar con todos el principio con temas que no solamente son interesantes, sino que también son útiles y nos ayudan también como a ver la realidad de las cosas, ¿no? Siento que inclusive hay muchas cosas que hacemos de manera automática, ¿no? Y realmente no entendemos el porqué de las cosas, inclusive aunque no estén bien o tengamos una perspectiva totalmente diferente, y me encanta poder abrir la mente y poder escuchar nuevas perspectivas. Bueno, para adentrarnos con el tema, ¿nos haría el favor de presentarse? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues como bien vienen advirtiendo, es un tema muy actual, un tema muy importante de discutir y de analizar, ¿no? Yo soy Hernán Partida, soy el coordinador de licenciatura en Psicología Clínica en Cetis Universidad Campus Tijuana. Y pues bueno, pues estoy aquí a su disposición para cualquier inquietud que puedan tener y que yo pueda resolver. Concuerdo contigo, arrancamos con todo este primer capítulo de la nueva temporada y tenemos a un invitado estrella, al coordinador de la licenciatura de Psicología Clínica aquí en nuestro campus, el maestro Hernán Partida, que hoy nos viene a platicar este tema que en lo personal es de mis favoritos, pero que antes de ahondar en el mismo, nos gustaría que nos explicara, maestro, qué es exactamente la deconstrucción de las masculinidades o qué se refiere estos nuevos términos que han sido definidos como las nuevas masculinidades. Sí, bueno, eso es algo bien interesante porque igual ahorita yo creo que hay que hacer un contexto pues sobre lo que es esto, la deconstrucción. Y lo que se le llama las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades han sido, voy a empezar por ahí y luego a tratar un poco de lo de la deconstrucción. Las nuevas masculinidades han sido un poquito desestimadas ya en últimas fechas, porque lo que pasa con las nuevas masculinidades es que se han convertido en algunos de nosotros los varones en una forma o un producto o algo a alcanzar. Y ahorita, pues, ¿no? A lo mejor en algunos otros temas que vamos a tratar, pues voy a enfatizar una parte importante que alerta del machismo o de la masculinidad hegemónica o heteronormativa, que se le llama, ¿no? Y uno de los elementos precisamente de esta masculinidad, ¿no? Heteronormativa es precisamente que tenemos mandatos, y a veces uno de los mandatos es tener el poder, ¿no? Y uno de los mandatos pudiera también implicar tener vender la masculinidad o comprar la masculinidad como si fuera algo a alcanzar, o sea, como si fuera algo como un elemento adicional que tendríamos que tener porque nos hace más valiosos. Y eso es prácticamente una de las cosas que sí se tratan de desestimar, pues, para que pueda haber una verdadera y genuina transformación hacia una masculinidad. Por eso se habla de masculinidades en realidad. O sea, masculinidades es un término más correcto, porque hay una diversidad de varones que tenemos una forma de aprendizaje de la masculinidad y de interacción con ella, que se deriva precisamente de lo que es el género.
cuando hablamos de género, pues precisamente está obviamente completamente ligado pues a la masculinidad y al feminismo, pues, pero ¿en qué sentido lo digo? Pues la masculinidad viene a ser precisamente esta forma de normatividad, estructuras, prácticas y pensamientos que tenemos los varones de la sociedad, pero la cuestión con la masculinidad hegemónica, o la que es normativa, es que tiene ciertos mandatos que nos obligan a tener ciertas formas de interacción, muchas de ellas violentas, y que están prácticamente derivadas o encriptadas en lo que le llamamos machismo. Pues. Esta parte, prácticas machistas, precisamente son las que llevan a que pues, la masculinidad pues, tenga una forma violenta de manifestación, porque en sí el género pues, es algo que se nos atribuye, que socialmente se espera de nosotros, y eso es algo que hay que enfatizar. Cuando se habla de deconstrucción, que es donde voy a entrar al tema de deconstrucción, se habla precisamente de deconstruir y precisamente esos elementos que hacen que la masculinidad sea violenta, que la masculinidad vaya en tendencia machista. Precisamente se deconstruye todo eso que lleva al daño hacia especialmente las mujeres, pero no siempre es así. Ya entrando en ese tema, precisamente una de las feministas más importantes, que se llama Rita Segato, advertía pues que muchas de las cuestiones que nosotros tenemos como mandatos no solamente son una forma de violentar a las mujeres, sino también de violentarnos a nosotros como hombres, como una forma de control precisamente y de mantener esta masculinidad machista, esta masculinidad violenta. Y precisamente es una de las razones por las que se mantiene y sigue habiendo o incrementando esta parte de ejercer violencia a partir de llevar un rol social que se llama ser hombre, ¿no? De cierta manera, pero se le llama ser hombre. Y quiero cerrar con ese cuestionamiento diciendo que cuando se habla de masculinidades, precisamente ese es el asterisco que hay que colocar. Porque no quiere decir que todo lo que los hombres hacemos es violento y está mal, sino que existen ciertos elementos que somos, bajo los cuales somos criados, bajo los cuales somos incluso manipulados por las diferentes actividades sociales que se realizan, que son las que realmente habría que transformar. Y en ese sentido es a lo que se le pudiera llamar deconstruir, es decir, aquello que nos genera incluso daño hacia nosotros mismos, ¿no? Y digo, creo que puedo parar un poco ahí, ¿no? Pero sí me gustaría nada más dejar un ejemplo de esto último que digo. A nosotros se nos dice pues que debemos ser, por ejemplo, autosuficientes, ¿no? O sea, uno de los mandatos es que la autosuficiencia es parte de ser hombre. Entonces, el ser autosuficiente implica que no pidamos ayuda. De tal forma que podría ser que yo esté afectado físicamente, es decir, tenga una enfermedad, y llegué muy tarde pues a la consulta, porque como hombre no puedo estar enfermo, es decir, yo me las tengo que arreglar solo, y eso es algo que no me lo dice nadie, sino que me lo dice el todo. Pues estamos abrumados con mensajes que dicen tú tienes que ser autosuficiente porque como hombre de esta sociedad tienes que ser así. Entonces eso nos afecta directamente a nosotros, y es lo que nos decía precisamente Rita Segato, pues, o sea, si yo, por ejemplo, mostrara vulnerabilidad y dijera el día 1 que tengo un padecimiento, me voy al médico, muchos de los varones me tacharán de débil, me tacharán de a lo mejor pues sí, poco hombre, vaya, ¿no? Y en nuestra mentalidad a veces es así, aunque no lo hagan, pues probablemente yo lo piense por antecedentes previos. Y eso es lo que nos va dañando, pues nos va de alguna manera generando pues afectaciones, pues que terminan siendo afectaciones mayores. Y ahora sí que no es sorpresa que por eso somos los primeros que morimos en accidentes automovilísticos, que por eso somos los primeros que morimos, o los que tenemos más índices más altos de mortandad por diversas enfermedades, ¿no? Como en nuestra sociedad, precisamente porque estos mandatos nos afectan de esa manera. Bastante
interesante lo que nos comentas. De hecho, se me hace inclusive un poco gracioso, sobre todo la parte del ejemplo en la que por ser autosuficientes y tener que proveer también automáticamente tenemos que ser fuertes y por ende también aguantar más dolor, cuando sí claramente se ha demostrado que por la testosterona tenemos muchísimo más tejido muscular y desarrollamos más fácil el músculo. Pero también, por ejemplo, ¿no? Científicamente está demostrado que una mujer tiene muchísimo más aguante que el dolor. Tengo una pregunta que hacer, pero antes que hacerla, siento que es bastante importante como llevar un poquito de contexto. Me parece muy interesante lo que nos estás comentando, las masculinidades y los roles sociales, pero sí sé que varias personas ven la masculinidad y la feminidad como una religión, y más como porque está impuesta socialmente, sino porque hay una creencia de que el género está ligado biológicamente al sexo. Me gustaría que se explicara la diferencia, ¿no? De lo que es el sexo, lo que es el género, si es que pudieras hacerlo. Y también una pregunta muy interesante, porque también, aunque si se diga, ¿no? Que aunque se acepte, ¿no? Que hay una diferencia entre estos dos conceptos, también a veces se asocia estos comportamientos a actividades cerebrales, ¿no? Que algunas personas incluso han desmentido como neurosexismo. Me gustaría preguntar también esto. Y también de una vez ya todas estas preguntas de contexto para la pregunta final, ¿por qué es importante la deconstrucción y cómo se puede desarrollar una conducta de masculinidad negativa? Ok, no, pues mira, Sergio, está bien interesante lo que mencionas. Bueno, la diferencia ahí en el conceptual entre sexo y género, pues radica precisamente en que sexo se refiere a lo que nos conforma como hembra y como macho, pues, o sea, aquellas características biológicas que tenemos y que ya traemos por nacimiento. Y el género, no así, es un constructo social, es decir, la sociedad forma y dice, la cultura define cómo va a ser un hombre y cómo va a ser una mujer. Y eso está ligado precisamente con tu segunda pregunta. Una de las cuestiones que como varón, es decir, como, pues vamos a decir que nos hace como ser hombres dentro de nuestra sociedad, y lo pongo así muy entrecomillado, es precisamente esta intención de que sea una masculinidad, le llaman normativa, o una heteronormativa más bien. O sea, ¿y por qué digo hetero? Porque precisamente se espera de un hombre que sea, o de un mejor hombre, lo voy a volver a entrecomillar, el que sea un varón que le gustan las mujeres, perdón, un varón que nació con pene, con testículos, que le gusta una mujer que nació con vagina, vulva, ¿sí? Ese es el hombre esperado para nuestra sociedad y se le llama a esa conceptualización como heteronormativa. Derivado de eso, pues evidentemente se lleva a que nosotros tengamos que vivir bajo esas circunstancias y pensar que eso es lo que debería de ser. Y es abrumante la forma en que los mensajes de las personas y el grupo de pares con el cual nos criamos y nuestras familias, sociedad, incluso textos, medios de comunicación y demás, nos impiden pensar fuera de esa caja, porque pues es lo normal, pues es lo esperado. Algo que también se da mucho dentro de esta, vamos a decir, masculinidad heteronormativa, o tal como tal, vamos a decir, es que los hombres, dentro de los hombres también existen subcategorías. Entonces, de tal forma que no es lo mismo, por ejemplo, un varón blanco, no sé, atractivo, que tiene dinero, que un varón, fíjate, negro, que igual tiene dinero y tiene poder. Probablemente tendrá muchos más privilegios el varón blanco, de ojos de color, que tiene dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de vamos a decir, la categoría de hombre, incluso eso es parte de lo que se espera que sea un hombre atractivo. Y no es tan difícil de pensarlo. Nada más hagamos una encuesta entre nuestros conocidos y probablemente si decimos, no sé, Kabil, o pues el compañero a lo mejor moreno que está sentado en la silla más próxima, probablemente el hombre esperado es este Superman que aparece en las películas, pues, ¿sí? O sea, si ustedes van a las revistas, es el hombre atractivo, el hombre más sexy, y eso precisamente, el que reforcemos esos patrones, es lo que lleva a que hay una creencia generalizada de que eso es lo que hay que cumplir.
¿sí? Los medios de comunicación contribuyen a eso, las personas contribuyen a eso, nuestros compañeros contribuyen a eso, ¿no? Y convencidos precisamente porque eso es lo que debería de ser, ¿no? Derivado de eso, pues es que precisamente hay unas formas de, vamos a decir, de contravenir o contradecir cualquier otra manifestación dentro de, por ejemplo, ¿no? La comunidad LGB. Y la comunidad LGB es también considerada puede ser hombre, o sea, nacido hombre, y en comparación de este hombre que ya les describí, alto, blanco, incluso que del negro con el poder y demás, cualquiera de la comunidad LGB normalmente está por debajo de ellos, ¿sí? Porque dentro de nosotros como hombres también tenemos como escalas, tenemos categorías, ¿no? Y dentro de la misma categoría, si nos vamos a quitar a los hombres blancos y negros heterosexuales, vamos a dejar dentro de las escalas únicamente de los LGB. Dentro de los LGB también hay estudios que han identificado que no es lo mismo gay que homosexual. O sea, no es lo mismo, digo, no me refiero a que no sean lo mismo en preferencia, sino que no es lo mismo socialmente hablando, ¿sí? O sea, no es lo mismo un mayate, o sea, que es lo que le llaman mayate, pero hasta me causa hasta conflicto decir la palabra porque se me hace despectiva, ¿no? Pero no es lo mismo un mayate que un hombre heterosexual, no es lo mismo un bisexual que un homosexual. O sea, hay incluso dentro de la misma comunidad hay categorización de posiciones de poder. Y también lo mismo, el color, el aporte, lo económico importa también. O sea, hay como subcategorías, una gran cantidad de subcategorías. Y por último, creo que fue la última, ¿no? Si no me corrige, Sergio. Y sobre lo que son la cuestión cerebral, es muy poco lo que realmente hay como para evidenciar algo así. Se sabe pues que hay cerebros, el tamaño del cerebro dista biológicamente de sexo, ¿no? Es lo que he sabido. Pero no así las características o el desenvolvimiento, etcétera, ¿no? Está muy en juego esa parte. Incluso lo que se hablaba hace años, pero ya no he confirmado esta teoría, es que se comprime el cerebro de la mujer. A veces el hecho de que esté un poquito más comprimido permite que haya interacciones mucho más rápidas entre el cerebro, es decir, su capacidad o agilidad para pensar podría ser un poco más rápida, o de reaccionar podría ser más rápida porque está más comprimido el cerebro, y entonces las interacciones entre las neuronas serían más rápidas. Entonces, eso es algo que se había planteado, incluso por estas ideas que se tenían de las mujeres, como que te decía, fueran multitask, podían hacer hasta 2 o 3 cosas a la vez, ¿no? Que esto ya se ha venido un poquito desvaneciendo de esto. Y no sé si esa fue la última pregunta que habías hecho, Sergio. Sí, justamente eso era lo que quería saber. Lo que pasa es que siento que siempre hay muchísimo una confusión entre lo que es una creación o un constructo social y realmente lo que viene desde un respaldo biológico. A mí me causa un poco de conflicto a veces, ¿no? Cuando relacionan inclusive el género con la biología, cuando para la biología el género es algo totalmente diferente, y justamente quería poner esto como contexto, ¿no? Que nuestra audiencia estuviera abierta a escuchar lo que es realmente, y sin los prejuicios de que por el género y el sexo que son iguales, o que esas conductas se derivan, ¿no? De una cuestión biológica, una cuestión innata. Era lo que quería dejar claro. Por supuesto, no, muy bien. Bueno, y justamente complementando lo que decía Sergio, sí, ha habido muchísima confusión últimamente, y sobre todo ahora que el tema de la ideología de género está pues en boca de todos. Podemos estar o no de acuerdo, y la gente, digamos, que critica a la ideología de género generalmente tiene muy difusa o están confundidos, ¿no? con los términos, ¿no? Argumentan con bases en la biología, pero se entremezclan con lo que debería ser meramente psicológico, ¿no? O relacionado a la construcción social, o viceversa, ¿no? Pero sí es muy importante, como decía Sergio, tener muy claras estas cuestiones si queremos generar un debate sano, ¿no? Cuando valga la pena generar ese debate. Y en ese respecto, pues justo también se ve mucho en formularios y eso, ¿no? Que género ponen hombre o mujer, o sexo masculino femenino. O hace poco me topé con uno que decía género, hombre y hembra. Bueno, es cosa de ir aprendiendo, ¿no?
Y sobre lo que comentaba, ¿no? Las expectativas que se tienen hacia el hombre cisgénero con relación a la heteronormatividad. Obviamente estas expectativas, estas exigencias sociales podrían mermar un poco la psicología, ¿no? Tener que vivir para algunos, o quizá la mayoría de los hombres, con las expectativas, ¿no? Pero ya no solo las expectativas, sino con los retos que llega a imponer lo que se espera, ¿no? O la discriminación que se puede generar por no tener, digamos, el checklist completo, ¿no? De lo que debería ser un hombre, pues debe ser muy complicado. Y por eso es que muchos consideran, creo que la mayoría de nosotros incluidos, que es importante deconstruir estos conceptos. Sin embargo, deconstruir no es tan fácil porque pues, implica desaprender lo que ya aprendimos, lo que ya asimilamos, con lo que nuestra familia ya vivió, con los que nos educan, ya vivieron, ¿no? A lo que están acostumbrados. Y por lo tanto, los pasos que tenemos que seguir para deconstruir, sobre todo temas de heteronormatividad, pudieran parecer poco orgánicos o incómodos. Entonces, ¿cómo podemos superar esta barrera? ¿Cómo podemos, tanto a nivel individual, yo hombre, cisgénero, o que a lo mejor no estoy cómodo con las exigencias o expectativas de la heteronormatividad, o también como sociedad, podemos hacer que el proceso de la deconstrucción de las masculinidades sea más sencillo y orgánico, más fácil para todos? Híjole, Ángel, pues bueno, esa pregunta es sumamente compleja y lo voy a comentar de esta manera. Realmente híjole, incluso voy a tomar aire para esto, pero lo que pasa es que la deconstrucción como tal tiene sus implicaciones en la caracterización o la particularidad de nosotros los hombres. Es bien interesante porque lo que se está promoviendo, lo que se intenta hacer, no es que tengamos como una serie de pasos y tampoco que se haga como un proyecto, ¿no? O sea, ahora vamos nosotros a ser mejores, hombres más masculinos o masculinos no heteronormativos, no tanto así, pues, sino la intención, de cierta manera, es de construir aquello que nos ha generado y que hemos detectado que nos ha generado conflictos y que nos ha generado violencia importante, ¿no? Entonces, no hay como tal ciertos pasos y tampoco no hay como un checklist porque sería prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, decir, vamos a tratar de ser este otro hombre masculino con una masculinidad no normativa sería tal vez tan parecido a hacer, o sea, volver a empezar con el mismo patrón o el mismo sistema de generar un hombre normativo. O sea, entonces lo que se espera más bien es que podamos tener una cierta aceptación de toda la diversidad de hombres que hay. O sea, no importa que haya hombres que sean más sensibles que otros en cuestión emocional, no importa que haya hombres que se quieran quedar en casa a cuidar a los hijos, y que eso no sea sujeto de crítica y que eso no sea sujeto de ninguna manera de discriminación. No importa que a ese hombre le guste tener actividad sexual o sienta afecto por otro hombre, eso no debe de importar. No importa que ese hombre que ese hombre haya transitado de ser mujer ahora en la transexualidad a ser hombre. Eso no debe de importar. Entonces, esa es la parte compleja. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a un momento en el que yo pueda convivir sin juzgar, sin intentar hacer de ninguna manera a un hombre y que no trate de influir en cómo ese hombre pudiera cambiar? Y no trate de violentarlo porque es diferente a mí o porque es diferente al modelo de hombre que espero que sea. Esa es la parte compleja. Y yo lo he dicho en otros escenarios y tal vez voy a sonar un poco extremista en ese sentido. Me parece muy parecido a lo que hacen los alcohólicos anónimos, pues. O sea, muchas cosas hay que identificarlas como, ok, me declaro machista y yo sé que tengo un patrón machista, es más probable que yo haya dicho algo machista o que vaya a decir algo machista, me declaro machista y tengo que estar muy al pendiente y ser muy cuidadoso con cómo expreso y siempre estar analizando cómo lo digo, no contra las mujeres específicamente, contra las personas en general, porque como venía advirtiendo en esta primera parte o en esta primera pregunta, la gran parte del machismo o gran parte de la masculinidad esa heteronormal pues prácticamente va enfocada también a que controlemos a otros hombres para poder de cierta manera
sentirnos nosotros por encima de ellos, pues. Entonces, realmente es estar todo el tiempo reflexionando. Yo incluso he visto algunas cosas muy interesantes, como grupos de hombres que discuten cuestiones o mandatos. Y ese discutirlo de manera constante es muy parecido a lo que es el alcohólico o el narcótico anónimo, ¿no? O sea, de ir y todo el día estar hablando de que de cierta manera tiene este patrón o esta necesidad, este craving por consumir una sustancia. No tan extremo, quiero decirlo, pero sí pensar que todo el tiempo estemos como pensando, siendo cuidadosos. Sí, que cuando me digan, oye Hernán, ¿sabes qué? Me pareció misógino lo que dijiste, pues evitar tener resistencia y de verdad irte pensando, ok, esto que dije fue misógino, ¿no? Eso es una utopía, ¿no? Hoy en día eso es una utopía porque eso incomoda. O sea, imagínense a Hernán Partida, el coordinador de la licenciatura en Psicología Clínica de CETIS Universidad, dijo algo misógino. O sea, eso me incomodará definitivamente, ¿sí? La actitud, resultado de eso, es sobre lo que hay que trabajar. O sea, yo decir, a ver, espérame, ¿qué dije que pueda ser misógino en ese podcast, no? Híjole, se me hace que le dije algo inapropiado a Natalie, ¿no? A Natalie, perdón. O sea, algo, se me hace que se lo dije, a ver, esto debió ser. Entonces, eso ya me ayudará a crear conciencia sobre la forma de mi proceder, y no lo que se hace habitualmente hoy en día, de que le diga, no, ¿cuál? Si Ángel está loco, o sea, seguramente ha de ser, perdón la expresión, pero ha de ser debilucho, pues, por eso él no aguanta nada, ¿sí? O sea, no aguanta nada un pequeño chiste que hice, y entonces ahí es donde empieza los mandatos a hablarme por la orejita, ¿no? O sea, oye, no te dejes demuestra tu fuerza, tu raciocinio, porque tú eres hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que combatir, identificar esa vocecita que viene desde el mandato del raciocinio y decir, ok, espérate, no tengo que ser tan racional, o sea, puede ser que alguien haya identificado algo que yo no identifiqué, ¿no? No sé si me voy a dar a entender, Ángel. Por supuesto que sí, muy, muy valioso el proceso que dice, sobre todo en el sentido de puede llegar a ser muy incómodo este proceso, ¿no? Sobre todo el tener que ser autocríticos con lo que digo, con lo que decimos, perdón, o tener que forzarnos, ¿no? Muy entrecomillado, a regresar a lo que hicimos, a lo que dijimos, para ver si es que hubo algo que pudimos haber dicho o hecho mejor, ¿no? Pero al final, pues estos procesos incómodos son los que más eficacia tienen, ¿no? Y tenemos que aprender un poco a vivir con ello. Así es. Y sobre lo que dice mi compañero, y también que me encantó la analogía que hace con Narcóticos y Alcohólicos Anónimos en cuanto a este tema, no lo había visto de esa manera, me encantó la analogía y me gustaría seguir en esa misma idea, pero agregar algo que nos mencionó hace rato, cuando dice que estos mandatos obligatorios, pues simplemente nacemos y no me los dice nadie, pero me lo dice todo. Me lo dice mi sociedad, me lo dice mi realidad, que es mi realidad, todo lo que yo conozco me lo dice. Entonces, si es un sistema de control, prácticamente se pudiera decir hasta esclavitud de lo que nosotros debemos ser, de lo que cómo debemos ser y cómo debemos pensar. Entonces, si es así para todas las personas, ¿por qué? Y me gustaría su opinión como psicólogo, ¿por qué a veces personas se muestran tan reacias a anular o a empezar a cuestionar todos estos mandatos? ¿Por qué esta negativa ante un cambio? Ok, bueno, ahí hay diferentes explicaciones, pero particularmente hay una que recientemente fue motivo de polémica, por eso decía yo, hay que tener cuidado con lo que se dice. Esta parte que le decían al presidente de que rompiera el pacto, ¿no? Es esta pacticidad que existe entre nosotros los varones, pues es de cierta manera uno de los agravantes, ¿no? O candados que existen para poder salirnos de esa dinámica, que es abrumadora, decía de cierta manera, ¿no? Estos famosos estos mandatos, pues generan como ciertas alianzas entre nosotros. ¿En qué sentido? Es probable, pues, que si lo dice el presidente municipal, tenga más valor, porque es un hombre el que está ahí, va a decir, es el presidente, ¿no? Entonces eso va a tener más valor. Y eso precisamente, de que estamos tantos hombres en situación de poder y que podemos aprovecharnos de ello, es lo que genera
¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo estuviera en desacuerdo con ese presidente municipal, ¿no? Es decir, ¿sabes qué, presidente municipal? Yo no estoy de acuerdo en eso que estás mencionando, a mí me parece que no es así. Y sobre todo si se refiriera a las mujeres, ¿no? Vamos a suponer que dijera, ¿no? Las mujeres no se están muriendo, no hay feminicidios en Baja California, en Tijuana, no hay, ¿no? Y entonces, pues no habría por qué discutir eso, está mal el profesor Hernán Partida. Y entonces va a llegar una serie de personas, de otros varones, que va a decir, Hernán, o sea, ya déjalo, hombre, no porque tuviera razón el presidente municipal, sino porque existe una misoginia sistemática alrededor de esto, y dirán, son las locas de las feminazis, ¿sí? Son las locas de las feminazis. Incluso yo lo pusiera como en un ejemplo aquí, ese mismo término, y veramos cómo se va de boca en boca esto, ¿no? Pero, mira, principalmente, Pablo, en tu opinión, en lo que tú crees, ¿qué es ser feminazi? ¿Qué es una feminazi? O sea, lo que crees, ¿qué has escuchado? ¿Qué significa? A lo que yo entiendo y a lo que veo que lo usan este término tan mal usado que se me hace tan insensible, es porque simplemente causan descontrol para hacer ver sus exigencias. Simplemente por eso, y se me hace algo completamente fuera de lugar y hasta ilógico. Claro. Ahora, antes de que continuemos, ¿qué se entiende por feminicidio técnicamente? Feminicidio. Bueno, en el caso ya del tipo penal, sería el matar, cometer un asesinato, pero pues hay un trasfondo que usualmente se atribuyen a ciertas cosas que son resultado de este sistema de opresión, de ese sistema patriarcal que estamos hablando. Aquí tú eres una persona muy instruida. Si tú te siguieras con esta cadena de preguntas, estas mismas preguntas a compañeros y amigos, seguramente habría un punto en el que todos sabrían, una gran cantidad sabría qué es feminazi, muy raro el que te diría que no es feminazi, y habría muy poquitos los que te dirían qué es eso, o sea, que te dirían, esto es un feminicidio. Y considerando que al mes, o sea, o por lo menos en esta semana, han muerto a nivel nacional 11 mujeres por día. O sea, es un fenómeno mucho más amplio. ¿Cuántas feminazis realmente tenemos en las calles? Pero todos podríamos reconocer ese término, a diferencia del feminicidio. El feminicidio, a menos de que salieran el 8M, las mujeres a mencionarlo, a ponerlo ahí, a incomodar a toda la sociedad, probablemente fuéramos muy poquitos los que identificaríamos qué características tiene el feminicidio, y todavía la hay, ¿no? Entonces regreso a lo que me preguntabas, o sea, este pacto que hay es precisamente estas formas de interacción social en donde el hecho que solamente alguien o un grupo de mis amigos, cuando me contradiga el que tiene mayor jerarquía, empiece a decir, es que son unas feminazis, y ya después otro, es una feminazi, no te preocupes, es una feminazi. Esa recurrencia abrumadora va a llevarme a que tal vez estoy equivocado y me adapto. Obviamente me voy a adaptar a lo que es el pacto patriarcal o el pacto que hay entre nosotros, de que las feminazis están locas, ¿sí? Entonces, esto se junta con lo que me han dicho toda la vida y empieza a lo mejor en la secundaria con este ejemplo. Vieja el último básicamente es odia ser mujer. Esas son otras palabras, odia ser mujer, porque si pierdes te voy a humillar, porque si pierdes te va a ir muy mal como varón, porque vas a ser vieja. Entonces te voy a estar dando carrilla todos los días de que eres vieja, porque perdiste. Y de ahí sí se va una tras otro mensaje en contra de las mujeres. Obviamente, si alguien me dice, es un feminazis, ya me suena en mis cogniciones, ya me suena y dices, sí, cierto, han de estar locas, porque toda la vida me han repetido de una u otra manera que pues las mujeres no son de fiar, que las mujeres hay que odiar a las mujeres, porque y la masculinidad mexicana principalmente se forma a partir precisamente de negar tres cosas, o sea, y esto está documentado, pues, negar ser mujer, negar ser niño y negar ser poco hombre, ¿sí? O sea, tenemos que ser muy machos, porque si no somos cualquiera de estas, si somos cualquiera de estas tres cosas, somos sujetos de precisamente este sistema que le llaman patriarcal, pero que sus manifestaciones son sistemas de violencia y exigencias entre los mismos hombres. A mí no me necesita venir a decir una mujer, pero
si hay mujeres que ya le están entrando a esa parte, porque ya se están viendo abrumadas por este sistema, y de repente van a decir, uy, qué débil, qué masculinidad tan débil. Esa forma de decir qué masculinidad tan débil es precisamente una forma también de control. Es como si le dijeras, viene una feminazi, pues sí, o sea, me estás tratando otra vez de humillar, como ya lo hacen los varones, todos los varones de mi vida, y ahora también las mujeres, ¿sí? Con el mismo sistema, o sea, y sí me van a pegar, obviamente, o sea, sí me va a llegar, me va a pegar anímicamente, quiero decir, pues obviamente, o sea, toda la vida me dijeron que no puedo ser mujer, porque si soy mujer, pues entonces soy poco hombre, no sé si me voy a dar a entender, y ahora una mujer viene y me dice que soy un hombre débil, pues capaz que me dicen que soy mujer. Sí, creo que ese es un tema que incluso yo he podido observar a través de mi vida. Una anécdota que recuerdo es cuando estaba chica, recuerdo escuchar que regañaban a un niño cuando lloraba, como diciéndole no llores, llorar es de niñas y tú eres niño o hombre. Y quería preguntarle entonces, ¿por qué hombres a veces justifican el machismo que se vive entre nosotros como sociedad? Ese es otro mandato. O sea, ese mandato de la emotividad, o sea, el hombre dócil, el hombre mucho más afectivo, pues se le considera como un hombre con menor categoría, ¿sí? Pero también nos convencen de que tenemos que ser, por otro mandato dice que tenemos de ser proveedor, que tenemos que ser exitoso, que tenemos que ser, obviamente que si algo va a afectar ese otro mandato, o sea, son mandatos contra mandatos prácticamente, pues si algo va a afectar ese mandato de yo poder ser exitoso, ser importante, y es esto, o sea, por ejemplo, portarme, y tan sencillo, la frase que usualmente se utiliza como entre estudiantes, la he escuchado muy frecuentemente entre mis estudiantes, dormir es para los débiles. Por favor, ¿no? O sea, obviamente no, pero digo, ay, no, sí es cierto, y te despiertas, ¿no? Y tienes que seguir porque lo que busca el hombre, el varón, en esta sociedad es ser exitoso, o sea, eso es lo que tiene valía. Si no lo tuviera, pues entonces pudiera generar un estado de ansiedad, a lo mejor un entristecimiento, un poco deprimido, porque pues evidentemente no está cumpliendo con lo que abrumantemente el mandato le está indicando, a partir de diferentes mensajes, desde decía, grupo de familia, de pares, los medios de comunicación, etcétera. Los medios de comunicación, los hombres más exitosos, pues tienen un montón de mujeres, es el hombre de negocios. Ustedes vean incluso lo que está más apegado al consumo del alcohol, o sea, es un hombre de negocios, es un montón de hombres divirtiéndose, entrecomillado, o sea, aceptados socialmente, con un montón de mujeres, que es otro mandato ese, pues el procreador, el que siempre tiene que tener una y otra, ¿no? O sea, y todos estos, si ven, son como muchas estructuras que tienen que ver con este fenómeno del machismo, pues, ¿no? O sea, entonces el que tiene estos patrones machistas, pues de cierta manera tiene que ser deconstruido o tiene que buscar la deconstrucción de esos mandatos o y deshacerse de esos mandatos, pues. O sea, un análisis de esto, que en realidad quiero hacer esto, porque otra vez, y voy a enfatizar eso, no necesariamente el hecho de que yo quiera proveer a mi familia me hace mal. Lo que me hace mal, tal vez más bien, es el hecho de que de proveer a mi familia quiera decir que tenga como resultado el patrón de controlar todo lo que le doy a mi esposa en todo momento y no decirle cuánto gano. ¿Y por qué? Porque como tengo el poder, yo no tengo por qué decirle a nadie. Yo nada más, o sea, yo tengo el poder. O sea, este mandato es mío y yo voy a estar siempre buscando cómo proteger, ¿no? Ese pacto que ya hay, ¿no? Sí, bastante interesante, bastante de acuerdo también. La verdad es que se me hizo bastante interesante. Me gustaría que los espectadores pusieran muchísimo atención y también pusieran a prueba. La verdad es que también me gustaría invitarlos, como usted comenta, claro que hay que estar siempre atentos a, como decías, el cuestionamiento ajeno, pero también siempre hay que estar abierto al cuestionamiento propio. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo hago por ser hombre? ¿Por qué lo hago por ser hombre? A mí me gustaría, como por ejemplo, decir brevemente, yo tuve bastantes conflictos en una escuela, no voy a decir nombres,
porque yo iba maquillado, yo soy hombre y yo no me puedo maquillar. Entonces, por reglamento interno de la escuela, yo no me podía maquillar. Y las mujeres sí, pero yo no. Y ellas como quisieran. Cuando yo fui a preguntar por qué no lo podía hacer, me dijeron que porque era regla de la escuela y que porque yo era hombre. Entonces yo siempre me pregunté, ok, ¿hay alguna razón biológica? ¿Hay alguna razón ilegal? ¿Por qué sería ilegal? O sea, entonces porque yo me maquillo ya no soy hombre. Y así como ejemplos como este, hay miles de ejemplos que siento que muchísimos hombres ni siquiera se han dado cuenta porque lo tienen súper normalizados. Soy débil, no soy hombre. No tengo demasiada actividad sexual, no soy hombre. No soy feo, fuerte y formal, como se dice aquí en México, no soy hombre. Me preocupa mi apariencia, no soy hombre. Entonces a mí me gustaría que todos los espectadores se hicieran estas preguntas y se invitaran al autocuestionamiento, estuvieran abiertos al cuestionamiento de las demás personas y sobre todo que si no entiendan algo, en vez de criticarlo, que traten de aprender, estudiar y seguir investigando, porque mi abuelita siempre decía, no es ignorante el que no sabe, sino el que sabe que no sabe y si no quiere aprender. Sí, pues completamente de acuerdo, ¿no? Y algo que precisamente también se analizaba el año pasado en un encuentro que le llaman encuentro trans aquí en la ciudad, analizaban pues que había un grupo de, por ejemplo, cómo se les complica a ellos, algo que también, y es lo creo que no sé si nos queda mucho tiempo, pero quisiera dejarlo muy claro también. Algo que sí estaba omitiendo es esta cuestión de que no necesariamente nosotros los hombres, cuando actuamos violentos, lo hacemos por dolo. Es decir, cuando digo dolo es que no es intencional en la mayoría de las ocasiones. Es simplemente algo que fluye dentro del sistema en el que vivimos, ¿sí? Y entonces a veces no nos damos cuenta de ciertas cosas. En un ejercicio que hicieron en uno de los casos que estaba leyendo hace años, decían, ¿sabe? Decía, a ver, le preguntaban a una mujer blanca, dice, una mujer blanca. Y la mujer blanca le preguntaron, ¿usted qué ve? ¿Veas el espejo? ¿Usted qué ve? Una mujer. Y entonces pasa una mujer negra y le dice, veas el espejo, ¿qué ve? Una mujer negra. Y agregó eso, una mujer negra, ¿sí? Y eso implica que la persona se diferenció. La blanca, pues no tuvo que agregarlo. ¿Por qué? Porque no nota que eso es un atributo que sale de la norma. En cambio, la persona negra sí. Y ahora regreso a lo de las personas trans. A veces las personas trans tienen muchas dificultades para entrar al baño, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿a cuál entras? ¿Sí? Porque si entras al de los hombres, pues te vamos a ver raro, ¿no? Si yo veo otro vato, pues, ¿qué? Pues está en lo suyo. Pero si yo veo otro vato con maquillaje, vestido de mujer, ya en proceso de transición, voy a voltear a verlo o a veces lo voy a querer correr. Cuando los más violentos lo intentan correr. Y si entra el de las mujeres, algo parecido va a pasar. Que salga en este vato. Oye, ¿qué onda? O sea, esas cosas no las notamos. Hasta que alguien no nos los pone ahí sobre la mesa. Nosotros no notamos pues que hacemos esas cosas. O sea, yo no me voy a preocupar o no voy a estar al pendiente de esos mensajes que mando, si no es, o de mis privilegios, que es lo más importante. Yo como vato, yo no voy a estar tan al pendiente, o sea, voy a estar, yo voy a fluir, ¿sí? Y no voy a estar al pendiente de que hay personas que sí se tienen que preocupar porque se maquillaron, como el caso que narras, ¿no? O sea, ¿por qué se tendría por qué preocupar? ¿No? Pues porque sí, porque desde mi postura de privilegio, en ese sentido, pues no tendría por qué preocuparme, porque yo vivo en privilegio. O sea, los hombres heterosexuales, normativos, pues no tenemos nada de qué preocuparnos, nadie nos va a juzgar si salgo a la calle como hombre heterosexual. Y los hombres trans sí se tienen que preocupar. Es un poco la analogía de estas mujeres que las ponen en el espejo, pues. Se preocupó a la que se le demerita, a la que se le observa, a la que se le señala por ser negra. Pero no así la persona que se espera que sean todos los seres humanos, ¿no? Una persona blanca y adinerada a lo mejor, ¿no? Pues muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos el día de hoy. Muy valiosas sus explicaciones, las aportaciones. Repetir lo que dijo Sergio ya, invitar a la audiencia a cuestionarse sus perspectivas sobre la masculinidad y reflexionar, ¿no? También si en algún punto de sus vidas se toparon con una situación así de vivencia propia o en el sentido también de haber, digamos, agredido o ser impositivos, ¿no? Con masculinidades heteronormadas con otras personas. Una reflexión pues que siempre vale la pena. Muchísimas gracias.
a Hernán Partida por estar con nosotros el día de hoy. Muy, muy valiosas las aportaciones. Y pues de nuestra parte es todo. Bueno, y recuerden que pueden escuchar este y otros capítulos en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast e incluso pueden vernos a través de YouTube. Y en todos nos encontramos como Tu Espacio Podcast de Cetis Tijuana. Igualmente, tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Cetis Tijuana, donde también pueden sugerirnos todos los temas que quieren que nosotros toquemos en los próximos episodios. Muchas gracias. Cetis Universidad presentó Tu Espacio, el podcast desde la cabina de Cetis Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes Los eventos y los temas que tienes que saber.